yo soy fonoaudióloga de la Universidad Nacional, egresada hace 1 año y medio y con experiencia llevo 2 años trabajando en terapias con niños pequeños y pues con todas las edades que tengan alguna dificultad del lenguaje. ¿Qué es el retardo simple del lenguaje? Bueno, el retardo simple del lenguaje es una afectación en la comunicación, sobre todo en niños pequeños. El retardo simple del lenguaje es el déficit que tiene un chiquito en adquirir el lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se caracteriza ese retardo simple del lenguaje? Se caracteriza en que el chiquito que tiene ese retraso, valga la redundancia, de expresarse o de comunicarse, no tiene ninguna afectación cognitiva, es decir, el niño tiene la inteligencia normal, ¿cierto? La parte neurológica también está normal, la parte motriz también está normal, es decir, nada en el cerebro y nada en otros órganos, en otros sistemas están afectados que nos afecten el lenguaje, sencillamente es el lenguaje el que está alterado, solo la parte del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué se caracteriza? Que estos chiquitines se atrasan en adquirir el lenguaje. Entonces estos chiquitos normalmente, los niños que vienen con normalidad, están aprendiendo las primeras palabras alrededor de los 12 meses, 14 meses, están diciendo las primeras palabras, mamá, papá, nene, ¿cierto? Tete. Los niños con retraso simple del lenguaje empiezan a aparecer estas palabras cerca de los 2 años, entonces empezamos a ver que hay un desfase en edades, ¿cierto? Y las frases como quiero agua, quiero más, normalmente en niños que no tienen dificultades aparece alrededor de los 2 añitos, 2 añitos y unos mesecitos. En los niños con retraso simple del lenguaje aparece alrededor de los 3 o 4 años, ¿cierto? Entonces, a través de todo su proceso de crecimiento vemos que siempre están atrasados, siempre están 1 o 2 años atrasados en su lenguaje. Afecta también la parte comprensiva, porque como no tienen tanto vocabulario, entonces no pueden comprender lo que uno les dice tan fácilmente como un niño que está en rangos de normalidad, ¿cierto? Y en la parte morfosintáctica, que la morfosintaxis es como nosotros organizamos el habla, ¿cierto? Artículo, verbo, sustantivo, adjetivo, ¿cierto? Ellos lo hacen todo desordenado, entonces en vez de decir quiero un vaso de agua, entonces dicen quiero agua y se comen el resto de los elementos importantes de la comunicación. Entonces empiezan a ver un lenguaje muy simple, un lenguaje corto, con muy pocas palabras, ¿cierto? Y nunca van a estar, bueno, en el proceso antes de la terapia, no van a estar en el mismo nivel que los niños de su edad, lo que se espera de su edad. ¿Cuándo se puede iniciar el tratamiento? Bueno, para detectarlo, pues normalmente se detecta cuando ya empieza a generar frases, es decir, a los 2 años y 6 meses más o menos, es que uno empieza a detectar que este chiquitín no tiene el vocabulario que debería tener, ¿cierto? El tratamiento es recomendable iniciarlo lo más pronto posible, más temprano se detecte que hay un retraso en el lenguaje, que hay retraso en la adquisición de palabras, y más rápido se intervenga, pues más rápido es la recuperación. Entonces, se recomienda a partir de los 3 años. ¿Por qué los 3 años? Porque hay mayor interacción con el chiquito. Un niño más pequeño todavía no tiene todas las habilidades de interacción. Un niño de 3 años ya puede interactuar con un terapeuta, ya comprende más conceptos, ya sigue más instrucciones, ya es capaz de realizar una actividad completa. Un niño más pequeño se cansa más rápido, no desarrolla la actividad completa y no llega a tener la comprensión del por qué se está haciendo la terapia. ¿En qué se enfocan los tratamientos? Bueno, en el retraso simple del lenguaje lo que más nos importa es aumentar el vocabulario, ¿cierto? Entonces, como tienen poquitas palabras, empezar a aumentar esas palabras, ¿cierto? Y empezar a estimular que las digan bien. Entonces, no solamente que las digan, sino que las empiecen a pronunciar de manera correcta. Y empezar a meter esas palabras en oraciones o frases que utilicen en la vida diaria. Entonces, nos basamos centralmente en aumentar vocabulario y que ese vocabulario que está aprendiendo lo aprenda a utilizar con mamá, con el hermanito, en el colegio, es decir, que sepa que ese vocabulario que está aprendiendo sirve para algo. Eso es lo que más nos enfocamos. ¿Qué deben hacer los padres si evidencian retardo simple? Bueno, lo primero que no se debe hacer es empezar a buscar en internet. Ese es el primer error que empiezan a cometer los papás. Entonces alguien les dice, uy, eso está como retrasado en lenguaje.
y el papá va y busca en internet qué es retraso simple del lenguaje, y en internet existen páginas donde dice cómo tratar el retraso simple del lenguaje. El retraso simple del lenguaje debe ser tratado por un profesional. Si un papá ve que hay retraso simple del lenguaje, debe acudir a un profesional, en este caso el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, para determinar cuáles son las características. No se debe hacer una terapia en casa, no se debe hacer estimulación en casa, porque no tienen pues el conocimiento, las técnicas adecuadas para esa estimulación. Entonces, ¿qué deben hacer? Si lo detectan, vayan a un especialista, en este caso un fonoaudiólogo, para que sea el fonoaudiólogo quien hace la evaluación y determine si es necesario o no un tratamiento y si es normal o no el comportamiento del niño. Para hacer una campaña, ¿qué tips se deben mencionar? Bueno, primero que todo, a los chiquitos hay que dedicarles tiempo con el lenguaje. Es decir, si tienen un niño chiquito, un bebé, empiecen a estimular el lenguaje hablándole, más no colocándolo frente a la televisión. La televisión no es el mejor modelo lingüístico para un niño, ¿listo? Entonces, el primer tip: más comunicación con papás, más comunicación con amiguitos, con los chiquitos del barrio, menos televisión. Todo el tiempo estar comunicándose y enseñándole nuevas cosas. Los niños desarrollan, o su cerebro está adquiriendo todo el conocimiento hasta los 5 años. Entre más palabras, más conocimiento les demos, mucho mejor. Entonces, todo el tiempo, constantemente, mira, esto es un lápiz, esto sirve para no sé qué, esto es una hoja, esto sirve. Empezar a siempre estarles estimulando. Otro tip, no preocuparse. Si el chiquito, no todos los niños van al mismo ritmo. Si ustedes ven que el vecinito está hablando más rápido que el mío, no es de angustiarse y decir, no, mi hijo ya está retrasado. Eso no es de angustiarse. Denle tiempo, todos los niños se desarrollan a sus tiempos, entonces denle tiempo y miremos a ver qué sucede. Otro tip, la escolarización. Hay chiquitos que llegan a los 4 años y no han ingresado a un jardín. Un buen consejo es ingrésenlo a un jardín. Si ustedes ven que en la casa no se está expresando lo que debería, el ingreso a un jardín y la interacción con otros chiquitos va a hacer que se dispare mucho más el lenguaje. ¿Listo? Entonces, estimulación, menos televisión, más comunicación con sus hijos, mucho juego, es otro de los tips. Jueguen, y no jueguen a maquinitas, no jueguen a los videojuegos, al portátil y a la tablet. Esos juegos para niños tan chiquitos no son convenientes. Los juegos con ellos son sentarse, disfrazarse, jugar con muñecos, hacer conversaciones, hacer escenarios. Ese tipo de juegos son los que enriquecen. Eso es como los tips que doy para que ese retraso no se presente. Bueno, muchas gracias. ¿Listo?